Muchas gracias, presidente. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias entró en vigor el 31 de xineru de 1982. El nivel competencial algamado por la naciente autonomía asturiana vino a ser escaso y también los recursos financieros, marcados por una severa dependencia del Estado central. Les reformes del Estatuto de 1994 y de 1999 es comenzaron a poner en práctica la posibilidad prevista en el artículo 148.2 de la Constitución española de reformar el Estatuto para algamar el techo competencial máximo. El Estatuto, al fin y al cabo, es la piedra angular de la arquitectura institucional de la comunidad y del su funcionamiento democrático durante los últimos 40 años. En los últimos años, el debate acerca de la reforma del Estatuto de Autonomía asturiano conxuga el respeto por los sos logros con la convicción de que la máxima norma autonómica requiere una revisión que permita actualizar de algún de los sos artículos y a incorporar demandas contemporáneas de la sociedad asturiana. Un de los elementos cruciales de una reforma del Estatuto de Autonomía tendría que ver necesariamente con ampliar la capacidad de autogobierno en Asturias. Y es menester que se incorporen a la norma autonómica herramientas legislativas y administrativas que ampliarían los recursos a disposición tanto del Gobierno como de la Xunta General. Hoy aquí estuvimos escuchando en más de 3 respuestas al presidente de Asturias queixarse de no poder disponer del decreto ley, cosa que podría facelo si entamara una reforma del Estatuto de Autonomía en vez de queixarse de que no lo puede utilizar porque no la entama. También resulta procedente que el Estatuto dote a la comunidad de las competencias necesarias para que el calendario político no esté condicionado por la concurrencia con las citas electorales de otras comunidades autónomas. De la misma manera, la adición de un preámbulo debería considerar el refuerzo y la institucionalización de las señas de identidad asturianas. Otro gran ámbito de actualización del Estatuto tiene que ver con la asunción de la regeneración democrática que habría recoger consensos que ya se recuellan en otras comunidades autónomas, como la supresión de los aforamientos, lo que iba a permitirnos afondar la transparencia de la vida política asturiana. La reforma del Estatuto de Autonomía no habría permanecer allena al desarrollo de mecanismos para la democratización y rendición de cuentas en los organismos dependientes de la Administración autonómica, ya que la su actuación tiende a cumplir los más altos estándares de ejemplaridad y transparencia. Esta actualización del sistema democrático debe mejorar la representatividad en las instituciones y afondar los criterios de proporcionalidad. Los derechos sociales deberían afirmarse y expandirse en la reforma del Estatuto, que no podría permanecer al margen de la crisis climática en la que debe marcarse el desarrollo socioeconómico de Asturias. Entre talos derechos sociales debe estar la oficialidad de las llenguas propias de Asturias, una de las señas de identidad cultural más valiosas y reconocibles de las que integren el patrimonio inmaterial asturiano. La reforma del Estatuto de Autonomía a garantizar que todas las personas de Asturias vean reconocido el su derecho a usar en sin restricciones las sos llenguas propias. Las crisis traen amenazas, pero también oportunidades para corregir errores y para mejorar las cosas. La oportunidad de empezar a construir, desde el respeto y el reconocimiento de las nuestras diferencias, una Asturias más compacta, más social, más solidaria, más soberana. El millón de personas que vivimos entre el mar y el cordal cantábrico, entre les ríes de Leo y de Tinamayor, compartimos el deseo de ver que la nuestra tierra progresa y esposiga y el objetivo de hacer de ella un lugar digno y acogedor para todas las personas que aquí estamos. Venimos repitiendo en los últimos meses que en este momento de la historia todos los partidos políticos, en sin excepción, tenemos que desear de ya los intereses particulares y los tacticismos, pensar en Asturias y ponernos al servicio de Asturias. Y el momento de sumar voluntades con generosidad y devolver a la ciudadanía la esperanza, el optimismo, la autoestima, el orgullo, el dinamismo y la capacidad de respuesta. Y un reto que no excluye a nadie, pero quienes anguaño representamos la soberanía popular en las instituciones asturianas, tenemos el deber y la responsabilidad añadida
de ponernos al frente para explorar todas las vías posibles de diálogo y consensuar acuerdos sociales que garanticen derechos y oportunidades de futuro. Son momentos para la reflexión, pero también para la acción. El reto es grande para nuestro país, como grande ha de ser también el esfuerzo para topar soluciones eficaces. Facer una Asturias para vivir y trabajar que encale el futuro de forma colectiva, confiando en esas posibilidades de progreso y desarrollo, buscando sin complejos el so sitio en el mundo y siendo verdaderamente protagonista y dueña del so porvenir. Por todo lo expuesto, en nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Podemos Asturias, propone al Pleno de la Xunta General encamentar al Consello de Gobierno a registrar una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias que contemple, entre otras cuestiones y materias, la oficialidad de todas las lingües propias de Asturias y que sirva como herramienta para encarar la crisis fortaleciendo la soberanía y las competencias de Asturias. Muchas gracias.